Bueno, amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder abrir nuestros ojos una vez más. Sabemos que tú día a día estás haciendo y estás cumpliendo con tu propósito en medio de nuestras vidas, Señor. Te rogamos que en esta noche tú seas usando la vida de tu hijo, el pastor Eric, Señor. Padre, te rogamos porque tú seas hablando a través de sus labios esa palabra que da vida, Señor. Te suplicamos también que nosotros podamos ser una tierra fértil para poder recibir ese mensaje que tú traes, Señor, y que podamos también ponerlo en práctica, Señor, que podamos seguir avanzando y aferrándonos a tu pacto, Señor. Te lo rogamos todo eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar, mis hermanas, Dios les bendiga. Eh, un privilegio, como lo decía Israel, el poder estar acá con ustedes y sin mayor preámbulo, yo quisiera compartir con ustedes un libro de la Biblia, tal vez no completo, ¿verdad? Solo algunos textos del libro de Oseas. Yo creo que si me pueden acompañar a Oseas, lo vamos a estar ahí leyendo en algunos textos. Y la verdad es que yo creo con todo mi corazón que Oseas contiene una de las historias del pacto de amor más grandes que la Biblia registra. En mi opinión, es la historia de amor o del pacto de amor más grande jamás contada. Y no me refiero precisamente al extraño matrimonio entre Oseas y Gomer. Para quien ya hayan leído el libro, no me estoy refiriendo al matrimonio del profeta y su esposa, sino a la historia que hay detrás de ese matrimonio. Y yo creo, repito, que en esta historia o en ninguna historia de la Biblia nos muestra tan exactamente el amor de Dios tan grande, tan inmesurable que tuvo al redimirnos. Creo que es una manera de ejemplificarlo. Creo que el libro de Oseas grafica el amor de Dios de una manera impresionante, de una manera de verdad impactante, y es por eso que a mí este libro me ha bendecido muchísimo, y yo espero que igual sea de bendición para ustedes. En el día de hoy, pues, poder leer algunos textos de ahí. Entonces, si me acompañan a Oseas, capítulo 1, verso 1, yo los voy a ir leyendo, pero ojalá que lo tengan ustedes ahí en sus casas, abierta la Biblia en este versículo, y me puedan seguir con su mirada. ¿Sí me están escuchando ahí bien? Sí. Bueno, el libro de Oseas revela la intimidad del corazón de Dios. Y yo quisiera empezar de manera muy, muy breve a darles un contexto para poder entender lo que hoy quiero compartir con ustedes. En Oseas 1:1 dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La introducción de Oseas en el capítulo 1, verso 1, nos habla de que estaba reinando el Jeroboam, hijo de Joás, y que este era rey de Israel. Les voy a poner el contexto para poder entender, o sea, por qué Oseas nos dice en qué época y qué reyes estaban gobernando y en qué tiempo se estaba viviendo, para poder ubicar el tiempo y lo que el pueblo de Dios estaba viviendo. En este tiempo, la nación de Israel estaba dividida, después de que se recordarán que David y Salomón fueron los que encumbraron a la nación de Israel, es decir, la nación de Israel nunca tuvo tanto esplendor y gloria como cuando David y Salomón gobernaron. Nunca hubo tanta paz, tanta prosperidad, tanta bendición para el pueblo de Israel como cuando estuvo David y Salomón. Pero después vino Roboam, y ustedes recordarán que las 12 tribus se dividen, se separa Judá de las otras 11, y empiezan a venir una serie de reyes. En el norte hubo unos buenos y hubo unos malos, y en el reino del sur todos, absolutamente todos los reyes que hubo ahí fueron profetas, podríamos decir malos, ¿verdad? Muy malos. Entonces, en el tiempo de Jeroboam es el periodo más oscuro de toda la historia de Israel. Es el periodo más triste, es el periodo más, eh, el más lúgubre de toda la historia. Cuando tú lees desde Génesis, desde la historia de Abraham
o desde cuando Dios levanta a Abraham y empieza a formar a la nación hasta Malaquías, el tiempo más oscuro de Israel fue precisamente el tiempo en el que escribió Oseas y Amós, que es el tiempo en donde gobernó Jeroboam, como lo veíamos en el versículo 1. Entonces, estoy tratando de poner un contexto muy breve para poder entenderlo mejor. ¿Qué es lo que hizo Jeroboam? Jeroboam, que era quien estaba gobernando cuando escribió Oseas, él hizo que la gente rica prosperara mucho, que tuvieran mucho dinero, pero en perjuicio de la gente pobre. Es decir, el rico tenía mucho y el pobre tenía muy, muy poco, casi nada. Había mucha desigualdad, había opresión, unos vivían en opulencia, pero a costa de los pobres, tenían comprados a los jueces, había injusticias sociales, los pobres apenas subsistían. En otras palabras, estaban Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11. No sé si ya lo han visto, pero estaba a tope el egocentrismo, el materialismo, el falso éxito de los ricos, la vanidad y todo esto en un egocentrismo exagerado. Es decir, la clase alta tenía, repito, materialismo, egocentrismo, una vanidad exagerada, al tiempo de las injusticias sociales, el hambre y los homicidios que habían y las injusticias sociales que habían en la clase baja. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, amén. Bueno, entonces, perdonen que dé un contexto, pero que me parece que es necesario. Si me acompañan a Amós, capítulo 4, verso 1 y 2, Amós, estamos leyendo Oseas, pero Amós fue un profeta contemporáneo, es decir, ellos vivieron al mismo tiempo y escribieron y profetizaron al pueblo de Israel en el mismo tiempo. Entonces, Amós nos va a dar una idea de todo esto que yo les acabo de tratar de resumir. Dice Amós capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí que vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Esta es una palabra muy fuerte que Amós dio, porque les está diciendo a las mujeres de la clase alta que son vacas de Basán. O sea, así viene y les dice, oigan estas palabras, ustedes son como unas vacas de Basán, porque en los montes de Samaria oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos y le dicen a sus esposos que traigan más alcohol y que beban juntos en detrimento de los pobres. En el versículo 2 dice que Dios juró por su santidad que vendría un tiempo en donde vendría un juicio sobre la nación de Israel por este tipo de gente, ¿no? Dice que a ellas se las iban a llevar con ganchos o con garfios y a sus hijos o a sus descendientes con anzuelos. Es decir, y esto se cumplió. Eventualmente, cuando vino la nación de Siria, a todas las mujeres ricas dice que devastaron. Es donde viene lo de la oruga, el saltón, el revoltón, que dice que dejaron todo devastado al pueblo de Israel. Entonces, esto se cumplió. Entonces, yo les pongo este contexto para que podamos, repito, entender lo que Oseas quiso, lo que Dios en última instancia a través del profeta Oseas quiso graficar. Bien, entonces ahora regresemos a Oseas, capítulo 2, y no sé si vamos bien ahí, no sé, no sé si hasta aquí me he dado a entender. ¿Vamos bien con el contexto? Sí, Sí, pastor. si pueden poner ahí una manita o decir amén, algo nada más porque como no veo la cara de nadie, no sé si me estoy dando a entender o si me regreso, ¿vamos bien? Sí, todo bien, pastor. Ok, entonces, ¿cuál fue el pecado más grande del pueblo de Israel en este tiempo en donde Oseas escribió? O sea, aparte de todo lo que ya dije anteriormente, el pecado más grande que tenían era la idolatría. De hecho, Jeroboam puso un becerro de oro para que ya no tuvieran que ir a presentar fiestas hasta Jerusalén y dijo que le llamaran Jehová y que ahí presentaran sus ofrendas, que ahí realizaban actos promiscuos sexuales, se emborrachaban y decían que esto era agradable a ese becerro de oro y que ese becerro de oro era Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces, el pecado más grave, aparte de todo lo que ya dije, fue la idolatría. En vez
de serle fiel a Dios, al Dios que les había dado un pacto, en una relación matrimonial a ese esposo, como lo sugiere todo el Antiguo Testamento. Ellos se prostituyeron en pos de Baal y vivían en una promiscuidad sexual pues fuerte, ¿no? Entonces en Oseas capítulo 2, verso 13, si quieren leer conmigo, dice, la castigaré. Ahora, ¿por qué digo que fueron infieles a su esposo? Porque todo el Antiguo Testamento, como ustedes recuerdan, Dios trató al pueblo de Israel como su esposa, o así le llama en muchas de las ocasiones, de muchos de los profetas, y él se pone en un papel de esposo, Dios como esposo y el pueblo de Israel como esposa. Entonces viene y le dice en el versículo 13, dice, la castigaré por los días en los que incensaba a los Baales y se adornaba con sus arcillos y con sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Entonces, si ustedes ven aquí, se grafica cómo Dios ve la idolatría como un adulterio, como una prostitución, cuando el pueblo de Israel incensaba a los Baales. Entonces, vemos con mucha claridad en Oseas y en Amós cómo Dios compara la idolatría con la infidelidad matrimonial. Entonces, ahora sí, ya con todo este contexto, solo para terminar, leamos Oseas capítulo 4, del versículo 12 al 19. Me dicen amén si lo tienen, Oseas 4, 12. Amén. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación le hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Versículo 17, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. 18, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron la vergüenza. 19, el viento los ató en sus alas y en sus sacrificios serán avergonzadas. Entonces, como yo creo que ustedes ya lo han estado estudiando con Israel y con los pastores, con los hermanos que han estado invitados, la idolatría es algo serio, es algo que Dios, es algo espiritual que Dios aborrece. ¿Por qué? ¿Por qué la idolatría, hermanos, es tan serio para Dios? Porque el hombre, de acuerdo a lo que adora, de acuerdo a lo que idolatra, es lo que va conformando su carácter, es lo que va formando lo que se va grabando en la mente y en el corazón y lo que va echando raíces de acuerdo a lo que el hombre idolatra. Por eso, nosotros, por decir gracias a Dios, somos conformados a la santidad que promueve Jehová. Dios es santo, 3 veces santo, y entonces al adorarlo a Él, al conocerlo a Él, al poner nuestra mirada en Él, en Cristo y estar enfocados en Él, esto promueve santidad en nosotros. Pero Baal, que era lo que ellos adoraban, ellos promovía una vida promiscua, una vida desordenada. Y esto obviamente nos hace alejarnos cada vez más de Dios y en consecuencia dejar de conocer a Dios. Entonces siempre la idolatría, hermanos, es como lo hemos visto y como lo enseña la Biblia, es algo que Dios aborrece porque es contrario a su carácter. Entonces, si ven ahí en Oseas, ya que estábamos en Oseas 4, desde el versículo 1, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, en este tiempo tenían idolatría, no aplicaban misericordia, pero el problema era que no tenían conocimiento de Dios. Ellos adoraban a una imagen creyendo que era Dios, pero no era Dios, y por eso ellos vivían en este tiempo totalmente oscuro de idolatría. Ahora, por favor, empecemos después de todo introducción en Oseas 1:2. ¿Me dicen amén si lo tienen? Voy a ir muy breve con lo que quiero compartir con ustedes, pero era importante que tuvieran todo el contexto. Espero haberme dado a entender, hermano. Oseas 1:2. Ahí va. Esta es la historia más grande de amor que la Biblia registra, y es lo siguiente. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve y toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación
porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Cuando la Biblia, ¿qué es lo que Dios le está pidiendo a Oseas? Le está pidiendo que vaya y que se case con una mujer prostituta. Hay algunas versiones que traducen mujer fornicaria con una mujer que se dedica a la prostitución. Y le dice al profeta, ve y tómala por mujer, o sea, cásate con ella. Y vas a tener hijos de su fornicación, es decir, vas a tener hijos que no van a ser tus hijos, sino que van a ser del engaño producto de su fornicación y tú los vas a tener como que fueran tus hijos. Dice, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, lo que Dios va a hacer a través del profeta Oseas es, más allá de hablarles, es graficarles cómo es que él ve la idolatría del pueblo y cómo está viviendo el pueblo, pero al mismo tiempo cómo es que Dios sigue cumpliendo un pacto de amor para con un pueblo idólatra y fornicario, idólatra y que se va constantemente en pos de Baal. Ajá, entonces, el profeta Oseas, hermanas, es más que lo que dijo, es lo que vivió, lo que debe llamar nuestra atención y es lo que Dios quiere que nosotros podamos ver en este libro. No es tanto lo que él profetizó, lo que dijo, sino que la vida misma de Oseas y todo lo que él vivió con su esposa, con esta mujer que se dedicaba a la prostitución, el ejemplo de amor de Oseas hacia esta mujer que se llama Gomer es el ejemplo que Dios quiere graficar de cómo es que Él nos amó a nosotros a pesar de estar muertos en delitos y pecados, apartados de Él, separados de Dios, guiados por Satanás, y quiere que Dios mostrarnos la condición en la que nosotros nos encontrábamos antes de conocerle, la inclinación natural que teníamos apartados de Él y cómo Él, no obstante ello, nos amó por encima de todas las cosas. Nos amó a pesar de lo que éramos, nos amó a pesar de lo que por naturaleza éramos, hijos de ira, lo mismo que los demás, como dice en Efesios. Entonces, cuando la Biblia aquí dice, voy a repetir el versículo 2, dice en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria, es decir, una mujer prostituta, pero el término fornicaria en el hebreo es una palabra que entraña una disposición interior, una predisposición a la sexualidad, a la sensualidad y a la promiscuidad. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Oseas que esta mujer en su genética, en su naturaleza ya tenía una predisposición para engañarlo, porque tenía una predisposición a la sensualidad, a la promiscuidad y a la sexualidad exacerbada. Entonces Dios le muestra esto antes de que él se case, antes de que la tome por mujer. Y entonces de entrada empezamos a ver algo que pareciera muy extraño, ¿no? O sea, cómo Dios le pide a un profeta que vaya y se case con una mujer prostituta que ya está en su genética esa sensualidad y esa predisposición a la fornicación, ¿no? En el versículo de Efesios, capítulo 2, que les estaba diciendo, podemos encontrar cómo de verdad esa mujer va a representar o nos representa a nosotros como un pueblo apartado de Dios, muerto en delitos y pecados, y cómo este Oseas va a representar ese amor incomprensible de nuestra historia con Cristo. Entonces, lea conmigo Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4. Yo creo que este lo hemos leído muchas veces, pero es precisamente lo que Dios le está mandando a hacer a Oseas al tomar a una mujer prostituta. Dice Efesios 2.1, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aquí está, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
Y este es el punto. Éramos por naturaleza hijos de ira. Esa es de alguna manera la palabra de fornicaria, es lo que significa que por naturaleza ella tenía una inclinación a la impureza sexual, a la fornicación, y dice que nosotros éramos iguales, es decir, no solo en la cuestión sexual, sino en toda el área, las áreas de pecado, y merecíamos la ira de Dios por estar separados de él, ¿no? El problema fundamental. Dice versículo 4, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ahí está Oseas, pero Dios, vamos a poner aquí, pero Oseas, que Dios le ordenó ser rico en misericordia por el gran amor con que amó a su esposa, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia es que sois salvos. Ahora, regresemos a Oseas para seguir desarrollando esta idea de lo que Dios quiere. Aquí, hermanos o hermanas, vamos bien, me estoy dando a entender. Si hay alguna duda, por favor, exprésenmela y tratamos de aclarar. ¿O vamos bien? Todo bien, pasa. Bueno, ahora, si vamos todo bien, antes de continuar, por favor, lean conmigo Efesios, capítulo 5, ya que estamos ahí en Efesios 2, porque, hermanas, yo quiero aclarar una cosa, esto no es una interpretación privada, no es algo que Dios me reveló, qué es lo que significa, no, hermanos, es que la misma Biblia habla en todo el Antiguo Testamento que Dios siempre se presenta como un esposo, como traté de ponerles en contexto, y la iglesia o el pueblo de Israel como esposa. Y en el Nuevo Testamento nos presenta a Cristo como el esposo y a la iglesia como la esposa. Por eso leamos Efesios 5:31. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí es, el hombre dejará a su padre y a su madre, eso es Génesis, ¿no? Se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino serán una sola carne. Pero luego dice él, pero grande es este misterio. Porque yo digo esto, o sea, eso de Génesis se escribió respecto de Cristo y de la iglesia. O sea que la iglesia representa a la esposa de Cristo y Cristo a un esposo, y por eso es que al final en Apocalipsis se celebrará una boda, en donde dice que serán las bodas del Cordero, donde Cristo se casa con su iglesia. Por eso en Cantar de los Cantares, el amado le canta a la amada y la amada le canta al amado. Ajá, entonces en esta historia de Gomer, ya volviendo, de Oseas y de Gomer, está representado precisamente cómo es que Dios nos ve, cómo es que tenemos una naturaleza de pecado, cómo estamos en el problema fundamental y cómo Él, a través del pacto de amor que hizo con nosotros, es que Él nos reconcilió consigo mismo a través de un sacrificio, a través de amarnos sin merecerlo, por gracia y por misericordia. Entonces, regresemos a Oseas. Solo quería hacer ese paréntesis para que no, pues para no confundirles, ¿verdad? De que piensen que soy yo el que está inventando qué esto significa, ¿no? Es que la Biblia nos lo muestra. Continuamos entonces. Entonces, Oseas 1:6 dice, ¿concibió ella otra vez en Oseas 1:6? Entonces ya tenemos a esta mujer que se dedica a la prostitución, que tiene esa predisposición natural y que, o sea, sabiendo esto, Dios le ordena casarse con ella. Y dice que ella concibió en el versículo 6. Dice, y ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo-Ruama es muy significativo porque Lo-Ruama significa no amada o no compadecida. Entonces, aquí encontramos con mucha claridad cómo es que nosotros estábamos enemistados con Dios, cómo es que nosotros al estar separados de Dios nos convertimos en enemigos de Dios
y Dios estaba molesto con la casa de Israel y le dice, ponle por nombre lo ruama, que significa no amada o no compadecida, a causa, obviamente, del pecado, porque la Biblia muestra cómo Dios aborrece el pecado y está airado con el pecador todo el tiempo. Entonces, lo que está graficando aquí Oseas es que cómo Dios le molesta el pecado, cómo Dios se aira, porque yo creo que ustedes han oído, hermanos, en cantidad de ocasiones, que muchos cristianos o en el argot cristiano se escucha decir que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y eso no es totalmente cierto, porque Dios aborrece el pecado, pero también aborrece al pecador. La Biblia señala en los Salmos que Él está airado todo el tiempo con el pecador. Entonces, media vez nosotros estamos con el espíritu muerto, como cuando éramos no creyentes, cuando estábamos separados de Dios, merecíamos la ira de Dios y estábamos separados, enemistados de Él. Y eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Que ese primer hijo es lo que representa, o sea, esa ira de Dios a causa del pecado, de la idolatría de esta mujer o de esta fornicación. En el versículo 7 encontramos que dice, mas la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Es decir, no va a haber un esfuerzo humano en la salvación que yo les voy a traer, sino que Jehová salvará, pero no con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Es decir, no con métodos humanos, no con fuerza humana. Y aquí podríamos ver cómo Dios lo que está haciendo es hacer a un lado el esfuerzo humano, ¿no? Que son los métodos humanos. Porque cómo peleaban las batallas, con arcos, con espadas, con batallas, con jinetes, con caballos, pero Dios está diciendo, yo voy a tener misericordia y los voy a salvar, pero no los voy a salvar con un esfuerzo humano. Si me van siguiendo, entonces ya tenemos el problema fundamental, una mujer prostituta inclinada hacia la maldad, eh, con una inclinación natural hacia la promiscuidad. Luego tenemos que Dios está airado con los no creyentes, ¿verdad? Y luego dice que los va a salvar, pero no con un esfuerzo humano, que serían los métodos humanos del camino de salvación. Y luego en el versículo 8 dice, después de haber destetado a lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. La Biblia señala que todos nosotros éramos como ovejas sin pastor, extraviados, y estábamos sin Dios en el mundo, lejos de sus promesas, lejos de su amor, lejos de todo, eh, si no fuera obviamente, por Cristo, ¿no? Entonces, luego dice, y en el versículo 8, dice, perdón, en el 9, dice que tuvo a otro hijo y le puso lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, y ni yo seré vuestro Dios. Luego, cuando vamos a resumir la historia, en el capítulo 2, versículo 5, yo quisiera que ustedes pensaran por un momento qué es lo que pasaba en la vida de Oseas. O sea, la gente, todo lo que pudo hablar de Oseas, todo lo que pudo, o sea, si lo viviéramos, o sea, porque él lo vivió, ¿no? En la vida real. O sea, Oseas vivía con esta mujer. Y esta mujer, que uno mentalmente y naturalmente podría decir, es que esa mujer de verdad no merecía que un hombre de Dios estuviera con ella, que un hombre de Dios la amara, que que un hombre de Dios o un profeta de Dios la respetara y la amara como Oseas lo hacía. Porque a pesar de que Oseas sabía que ella tenía esa tendencia, los dos hijos que había tenido no eran sus hijos, porque aquí en el capítulo 2, versículo 5, nos damos cuenta que esos no eran sus hijos. O sea, lo Ruama y lo Amí no eran hijos de Oseas. Dice en el versículo 5 del capítulo 2, porque su madre se prostituyó. Le está diciendo a esos dos hijastros, ¿verdad? O bueno, bueno, sí, no sé cómo se les dice, ¿no? Hijastros, creo que sí, ¿no? Dice, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan
mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Entonces, eh, aquí les está indicando que estos hijos son hijos de prostitución, es decir, que no son hijos propios, que se deshonró cuando dio a luz a estos hijos, y dice, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Es decir, que no obstante de que engañaba a Oseas, todavía ella buscaba su felicidad en aquellos amantes, ¿no? Y lo más increíble, hermanos o hermanas, viene en el versículo 8. La historia va como que se va poniendo más interesante, porque esta mujer tiene hijos de varios amantes, y después ella busca su felicidad o su provisión, su sustento, que es todo lo que representa el pan, el agua, la lana, el lino, el aceite y la bebida, representan toda su confianza, la ponen en sus amantes. Y ya dijimos, los amantes representan esa idolatría. Entonces nosotros, cuando estábamos lejos de Dios, apartados de Él, hijos por naturaleza, hijos de ira, y que vivíamos en idolatría y vivíamos creyendo que nuestra provisión, que nuestro sustento, que nuestra felicidad la íbamos a encontrar en cualquier otra cosa, excepto en el lugar en donde realmente encontramos todo, que es en Él. Buscábamos en la idolatría, buscábamos en nosotros mismos, buscábamos en el materialismo, buscábamos en el éxito, en la fama, en cualquier cosa. Buscábamos nuestro sustento y nuestra felicidad, e íbamos tras ellos. Por eso dice, iré tras mis amantes que me dan mi pan. En otras palabras, iré tras lo que me hace feliz, iré tras el éxito, iré tras la fama, iré tras el dinero, iré tras la vanidad, iré tras el orgullo, iré tras todo lo que nosotros hacíamos. Estamos aquí pues graficados en esta mujer, ¿no? Y dice en el versículo 8, esto es lo increíble, que dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro que ofrecía a Baal. O sea, en otras palabras, ella sí recibía ese sustento, pero no lo recibía de los amantes, sino que Oseas, sabiendo que ella estaba en la cama con otras personas y que esas personas o esos amantes no se iban a hacer cargo de sus necesidades, él iba, compraba pan, agua, aceite, trigo, vino, y se lo llevaba y se lo dejaba. Se los estoy tratando de imaginarlo, ¿no? O de graficarlo todavía más. Y se lo llevaba a la puerta de sus amantes. Y ella salía y pensaba que eran los amantes los que la estaban sosteniendo. Pero en realidad, dice, ella no conocía, no reconocía que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro. En otras palabras, y lo que está aquí hablando, hermanas, es que nosotros, cuando estábamos apartados de Dios, aún apartados de Él, Él tenía misericordia de nosotros, porque siempre tuvimos un techo, porque tuvimos provisión, porque teníamos comida, porque gracias a Dios nunca tuvimos un accidente donde perdiéramos a algo. Tuvimos salud durante todo el tiempo que vivíamos en idolatría, buscando nuestra felicidad en otro lado, y no reconocíamos que era Él el que nos sustentaba, el que siempre nos amó con amor eterno y que estaba esperando que nos arrepintiéramos y viniéramos a Él. No sé si hasta aquí vamos bien, hermanos o hermanas. Amén, amén. Sí, pastor, muchas gracias, todo bien. Ok, entonces sigo, no sé cuánto tiempo tengo, pero sigo ya unos minutitos. ¿Está bien, hermanas? Lo que guste, paz. Ok, bueno. Adelante. Entonces dice, y ella no reconocía. Voy a leer, a mí estos versículos de verdad me conmueven, porque voy a repetirlos. En el versículo 5 del capítulo 2 dice, su madre se prostituyó, y la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lino, mi aceite, mi bebida. O sea, ella creía que su felicidad estaba ahí, y que
todo lo bueno que obtenía era por esos amantes, pero no sabía en el versículo 8 que era Oseas el que le daba el trigo, el vino, el aceite, que multiplicaba plata y oro. Es decir, que si ella tenía momentos de felicidad, de provisión, de paz, en medio de todo su prostitución y de todo su desvarío, ella no reconocía que era su esposo el que la había amado con amor eterno. Y es lo mismo que nosotros hacíamos cuando estábamos ciegos, porque no veíamos que de verdad era Dios en su gracia común que nos bendecía y que siempre nos ha bendecido, que de hecho permitió que todo lo que viviéramos como una plataforma para lo que ahora Él quiere hacer con nosotros. Pero es increíble, hermanos, cómo una mujer tan insensata, tan mala, hermanos, de verdad, tan promiscua, sea amada por un hombre de esta manera. Pero nosotros cada vez que buscamos en este mundo, hermanos, o cada vez que buscamos en este mundo alguna felicidad que solamente Dios nos puede dar, es que pecábamos de la misma manera. Nosotros íbamos tras esos ídolos cuando era Dios el que nos sustentaba. Nosotros tenemos un esposo perfecto en quien tenemos absolutamente todo y aún así constantemente abandonábamos a Dios, ¿no? Porque o no le conocíamos, no podíamos verlo. Entonces, en el versículo 6 pasa algo. Oseas dice, Dios le ordena a Oseas que haga algo. Dice, por tanto, lean conmigo el versículo 6 del capítulo 2. He aquí que yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con cetro y hollará sus caminos. 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces, aquí lo que está graficando es cómo Dios a veces más bien, cómo Dios nos permitió vivir las consecuencias del pecado para volvernos a Él. O sea, en otras palabras, es como que Dios tuvo muchos años de nuestra vida mientras nosotros nos prostituíamos en cualquier cosa, en cualquier ídolo y no lo buscábamos a Él. Y aunque era Él el que nos sustentaba, esperando que nosotros volviéramos a Él, dice la Biblia que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No podíamos volver a Él, no podíamos ni siquiera ver que era Él el que nos sustentaba. Y entonces Dios lo que hace es como que, en otras palabras, así como que, bueno, ya te traté con misericordia, ya te di provisión, ya hice que de verdad estuvieras bien, para que volvieras a mí y supieras que soy yo, pero no quisiste. Entonces, si no es a la buena, entonces vamos a hacerlo a la mala. Y entonces dice que Dios la rodeó de espinos en el versículo 6 y dice, y la acercaré con cetro y no hallará sus caminos. Y esto es cuando Dios nos empieza a orillar. No sé si yo creo que a todos nos pasó, hermano, cómo Dios nos empieza a orillar, a veces por una enfermedad, a veces por una situación económica adversa, a veces por la muerte de algún familiar, a veces, o sea, Dios empieza a acercarte el camino para que no busques en otro camino, para que no hayas ya salida. Dios empieza a ponerte como entre la espada y la pared, ¿no? En donde ya no tienes a ir para otro lugar más que voltearlo a ver a Él. Y entonces dice, seguirá a sus amantes, o sea, buscarás la felicidad en cualquier lado, pero no la alcanzarás. La buscarás y no la hallarás. Estoy en el 7. Entonces dirá, entonces Dios permite que cercarte todas o sellarte todas las salidas para que entonces volvamos en sí. Y dice, entonces iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces lo que Dios hizo a través en misericordia fue cerrarnos todas las puertas para poder volver a Él. Dios nos permite, repito, vivir todas las consecuencias del pecado para que nosotros podamos volver a Él. Y muchos de nosotros tuvimos que tocar fondo, hermano, para poder voltear a ver el único camino, la única verdad y el único que nos puede dar vida, que es ese esposo amoroso llamado Jesucristo. Y entonces en el versículo 8 dice, ella no reconocía que yo le daba trigo, vino, aceite, él le multiplicaba la plata y el oro, pero en el versículo 9 dice,
Por tanto, yo volveré, tomaré mi trigo de su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana, mi lino que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Aquí seguimos con esto, ¿no? De cómo Dios orilla a esta mujer a que regrese a su marido, a que vuelva. Pero aún, hermano, después de todo esto, la mujer parece que no entiende, al menos en esta historia, ¿no? Y así estamos muchos de nosotros, estuvimos muchos de nosotros, ¿no? O los no creyentes así están constantemente en una necedad, como en una locura, guiados por Satanás totalmente, ¿no? Al final de esta historia, hermanos, voy cerrando, porque no voy a leer todo el libro, pero al final de esta historia dice que ella fue tratada, desechada por sus amantes, tratada como basura, vendida como esclava en un mercado, esperando el siguiente hombre que la tomaría. Así terminó esta mujer. O bueno, no, casi así terminó, ¿no? O sea, así terminó la etapa de su pecado. Pero sucede aquí algo impresionante. Esta mujer al final, repito, estos amantes la abandonan, la venden, la tratan mal, y estando ella en una venta de esclavos, pasa algo, hermano, impensable, algo increíble. Capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, después de que ella está ya ahí en el mercado de esclavos, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. Versículo 2. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y media cebada. La orden de Dios a Oseas fue, a pesar de todo, ve y ámala. Aunque adúltera, ámala. O sea, a pesar de su pecado y a pesar de que sigue cometiendo errores, a pesar de que ya está en el peor de su condición, en lo peor de su condición, la orden fue, ámala y cómprala. O sea, paga un precio por ella, porque tiene un dueño, ahora está vendida, ahora es esclava, y ese dueño era Satanás, y estábamos esclavizados a esa condición de vida de pecado, separados de Dios, condenados al infierno, a una muerte inminente, a una vida de esclavitud, y la orden de Dios fue, ámala, cómprala por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y ahí es donde viene el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él compró con precio de sangre nuestra vida, dice Primera de Pedro. Si quieren leer Primera de Pedro, hermanas, por favor. Si alguien me ayuda, Primera de Pedro, déjenme encontrarlo aquí. Capítulo 1, versículo 18, 19 y 20. ¿Lo leo? Sí, por favor, 18, 19 y 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Wow. Dice entonces que fuimos rescatados. Ese es cuando Oseas va y compra a esta mujer, dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir, de esa vida de promiscuidad, de esa vida de idolatría, la cual recibiste de tus padres, o sea, estaba en tu genética, no con cosas corruptibles como oro y como plata, o sea, no te compró con oro y con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Regresando Oseas, entonces él la compra
Y yo, de verdad, hermanos, no sé si logran, hermanas, ver o imaginar a Oseas comprando en el mercado de esclavos a su propia esposa. Y esto lo hace únicamente porque él es fiel al pacto que él había hecho con ella. Aquí podemos encontrar cómo hay un pacto que Dios hace con una mujer. El pacto matrimonial representa precisamente el pacto que en el Antiguo Testamento era a través de los animales, que luego fue a través de Cristo, y cómo el pacto en Cristo nos une con Dios. Y Dios es fiel a ese pacto y Dios cumple su pacto y en esta historia está graficada en el pacto matrimonial. Entonces, Oseas compra a esta esposa infiel y él se mantiene fiel a su pacto. En Oseas 3:3 dice, y le dije, y esto es lo más hermoso de este pasaje, dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Y aquí viene la santificación. Y le dijo, tú serás mía. O sea, cambiarás de dueño. Ahora me perteneces a mí, porque yo pagué el precio, porque yo te compré, porque yo te amé, porque yo hice un pacto contigo a través de mi sangre y porque ahora estarás conmigo muchos días, es decir, te daré vida eterna y no perecerás jamás y no fornicarás ahora con otro, ni tomarás a otro varón, es decir, tu vida será transformada, tu vida será cambiada porque ahora estarás conmigo. O sea, no porque tú puedas cambiar, es que ahora mi amor y el que estés conmigo hará que tu vida sea transformada, que tu vida sea llevada de gloria en gloria, de victoria en victoria, que no, ya no más buscarás la felicidad en otro lugar, ya no más buscarás la felicidad en amantes, ya no buscarás en otro lugar, porque yo ahora estoy contigo. Esta es la promesa de Manuel. Y en medio de este juicio, Dios nos muestra ese amor inmensurable, esa infinita gracia, nos muestra su misericordia, cómo Él fue y le dijo, yo te voy a amar y voy a hacer que tu vida cambie. En Oseas 1:9, vamos a regresar al capítulo 1, dice, le dijo Dios, ponle lo a mí, que significaba que este pueblo que no era su pueblo, ¿no? No sois mi pueblo. En el versículo 10 dice, con todo, eh, los hijos de Israel serán como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Es decir, que ahí viene la iglesia, que no se podrá medir ni contar, de todo pueblo, de todo tribu, de toda linaje, lengua y nación. Dice, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ok, entonces, esa parte, hermanas, no sé si la ven con toda claridad, ¿no? Dice, y en el versículo 10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Esta es la iglesia de todo pueblo, tribu, lengua, nación, después de todo este pacto de amor, ¿no? Dice que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, por sus fornicaciones, por la conducta reprochable, por el pecado, por el Satanás, por la separación, ahí les será dicho, serán llamados hijos del Dios viviente por ese pacto en la sangre de Cristo. Y en el 2:14, regresemos ya para terminar, voy a usar dos citas, o voy a compararlas con Hebreos para que puedan nada más tener la conclusión ahora. Dice en el versículo 14, dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de la subida de la tierra de Egipto. En aquel día, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres, y yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruama y le diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá,
Dios mío. ¡Wow! Voy a repetir estos versículos nada más del 2 al 14 para irlos así desglosando muy breve y luego verlos en el Nuevo Testamento para concluir. Dice, he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y eso es lo que Dios hizo en su gracia, en el horario de Dios. Él nos atrajo a Él fue por nosotros y nos atrajo a Él y habló a nuestro corazón. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, nos habló y eso conquistó nuestro corazón. Dice en el 15, le daré sus viñas y desde ahí al valle de Acor por puerta de esperanza. La esperanza es aquello futuro. No solamente nos dio vida, sino que aparte nos dio una esperanza de que él regresa ahora. Dice, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud. Esto es, cantaremos obviamente por eso es que ahora cantamos de alegría, de gratitud al Señor. Dice, y como en el día de la subida a la tierra de Egipto. En aquel tiempo, este versículo es bonito, porque dice, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Y Ishi es esposo amado, y nunca más me llamarás Baali. O sea, no me confundirás nunca más con los Baales. 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, es decir, quitaré la idolatría, y nunca más se mencionarán sus nombres. Te desposaré conmigo para siempre. Esta es la vida eterna, las bodas del Cordero. Te desposaré conmigo en justicia, es decir, te voy a declarar justo delante de mi Padre, o la justicia que viene por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Juicio, benignidad y misericordia, es decir, te libraré de aquel juicio porque yo morí por ti, porque yo cumplí ese juicio por ti. Benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Sembraré para mí la tierra y tendré misericordia de Lo-ruama y de Lo-amí, o sea, de los que no eran mi pueblo y de los que no eran amados. Tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Alguien que me ayude a leerlos, por favor? Primera de Pedro 2:9, hermanas. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Ok. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo quiero que noten aquí lo que Pedro está diciendo es justo lo del libro de Oseas. Dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, esto es lo que significaba Lo-amí. Dice, pero ahora sois pueblo de Dios, porque ahora Cristo ha resucitado. Dice, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, eso es lo que significaba Lo-ruama, que no eran amados, que no tenían misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este libro revela, hermano, este incomprensible, inagotable amor de Dios por su pueblo. El pago no fue por 5 o 15 ciclos de plata, sino que fue con la misma vida, con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si pueden ver en Efesios capítulo 5, se los leo para que vayamos cerrando. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Aquí tenemos la historia de Oseas. Les está diciendo, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, él pagó el precio. ¿Pero para qué? Para llevarla al desierto, santificarla, purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, arruga ni cosas semejantes. Es decir, que no se volviera a los ídolos nuevamente, ni anduviera en fornicación, en pos de otros hombres. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama.
En el 32 dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y hermana, por favor, nada más para terminar, ayúdenme a leer el Oseas, capítulo 11, versículo del 1 al 4, y con eso termino. Se los voy a leer yo, pero espero lo tengan. 11, 1 al 4. Dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaba de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas lo traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y los puse delante de ellos. Les puse delante de ellos la comida. Versículo 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, oh Israel. ¿Cómo podré hacerte yo como Atma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Al final del libro de Oseas pone otro ejemplo, pero ahora de un padre hacia un hijo, que también hace lo mismo, se aleja de Dios, sacrifica a Baal, ofrece ídolos a los sumerios, y con todo eso, el padre amó a este hijo Efraín, y dice en el 4, con cuerdas humanas te traje, con cuerdas de amor. O sea, es la misma historia, pero ahora no de un esposo a una esposa, sino ahora de un padre hacia un hijo. Y hermanas, la verdad es que por cuestión de tiempo ya no quisiera abundar más ni robar más el tiempo que tenían para este estudio, porque ya son 11:15, pero es lo que yo quería compartir con ustedes en esta tarde. Yo veo reflejado el pacto de Dios en Cristo y su iglesia o su esposa en esta historia de una historia formidable. Pues muchísimas gracias, Pastor Eric. De verdad que es una palabra bien tremenda, bien grande. Vi mi vida reflejada ahí. Entonces, de verdad, gracias por este mensaje. Yo sé que el Señor nos habló, pero bueno, quiero escuchar el fórum de ustedes, chicas. Quien quiera dar el fórum puede hacerlo. ¿Alguien que quiera dar el fórum? Amén. Adelante, Bren. Bueno, la verdad es que este mensaje, como pues sí, pues me llena, me hace recordar cómo Dios siempre ha tenido ese amor hacia su iglesia, hacia cada uno de nosotros, ha prolongado su misericordia, y ahorita pues en esta clase no vimos cómo Él siempre nos sustentó, como ahorita mencionaban en una cita, que aún, o sea, los momentos felices, ¿no? Aunque estuviéramos como mal, Él siempre estaba al tanto de nosotros, siempre ha querido llamar nuestra atención, y como también lo dice en una cita bíblica, algunos piensan que Él ya no regresa, ¿no? Muchos piensan que se toman como por tardanza, ¿no? Y la verdad es que Él está prolongando su tiempo, su misericordia, para que pues todos alcancemos esa salvación. Y pues yo me quedo con eso, que Cristo ya nos compró, ya nos hizo suyos, ya nos sacó de esa esclavitud, y ahora tenemos que andar como ese linaje escogido, como esa nación santa, para poder llevar este mensaje también a las demás personas que se encuentran aún en esa esclavitud. Y pues doy muchas gracias por su vida, Pastor Eric, y pues que Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias, Bren. Chicas, ¿alguien más que quiera dar su fórum? Yo, Isra. Adelante, Alito. Gracias. Pues me quedo con el versículo de Oseas 2:14, ¿no? Que dice, y te llevaré al desierto para volverte a conquistar. Creo que es la fidelidad de Dios, como bien lo decía, pues no hemos sido propiamente no le hemos correspondido al Señor. Sin embargo, Dios usa todo
aún todas las situaciones para volvernos a traer hacia Él y nada más ver, como lo dice la hermana, cómo Dios ha extendido misericordia hacia nosotros y de verdad como Él su palabra es fiel y Él cumple, ¿no? Lo que Él dice y que hemos sido escogidos y que a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de verdad darle el valor a la sangre de nuestro Señor y que somos valiosos porque valemos la sangre de Cristo y que solo Él puede tener y trazar un plan perfecto para nuestras vidas y hoy poder decir que somos pueblo suyo, ¿no? Que somos la iglesia de verdad del Señor. Ese es mi foro, Irra. Amén, gracias, Aló. ¿Alguien más que quiera dar su fórum, chicas? Bien, yo quiero dar mi fórum. Pues de verdad, o sea, ahí vemos la fidelidad de Dios. Uno perdido, extraviado, en los deleites, en el pecado, en la esclavitud, y Dios siempre siendo fiel, Dios siempre amándonos, aunque nosotros de verdad no lo merecíamos, aunque de verdad no había nada bueno en nosotros, Dios decidió amarnos. Y el pacto que está en Jesús, en la sangre de Cristo, de verdad es algo que transforma nuestras vidas. Esa sangre nos limpia, esa sangre nos cambia. Fuimos comprados por precio de sangre. Nuestra redención, o sea, nuestro rescate, así como la mujer de Oseas, es ese costo, la sangre de Cristo, ¿no? Entonces está tremendo el mensaje. De verdad, gracias, pastor. Yo sé que ha sido de bendición para mí, para mis hermanas, y que podamos seguir aferrándonos al Evangelio, aferrándonos a Cristo, que sepamos que Dios siempre ha sido fiel para con nosotros y que su amor es inagotable y que su gracia ha sido derramada en nuestras vidas porque Él así lo quiso. Nosotros no merecíamos nada, no hicimos algo para merecerlo tampoco, pero Él decidió amarnos y eso es algo tremendo y algo que nadie nos va a poder quitar. Entonces, gracias, pastor. No sé si alguien más quiera también dar su foro, pues aquí les dejamos los micrófonos. ¿No? Bueno, entonces, Yo- ok, adelante, Marisabel. Muchas gracias, Pastor Eric, por compartirnos el día de hoy la palabra. Estoy muy bendecida con la palabra que hoy Dios siembra en mi corazón, porque yo soy esa mujer, ¿no? De la cual habla Oseas. Y le doy gracias a Dios porque Cristo ha restaurado mi vida y soy testigo de mi propia vida, de cómo Dios puede cambiar a las personas, cómo Dios puede cambiar a un esclavo a ser libre a través de la obra de Cristo. Le agradezco a Él porque puedo testificar que Él en verdad puede perdonar nuestros pecados y porque Él resucitó es la evidencia más grande, es el milagro más grande que alguien como yo puede expresarlo en esta noche. Le agradezco a Dios por todo lo que está haciendo en mi vida, por lo que está haciendo en mi campo, en mi familia, en la iglesia, porque nadie puede imaginar que un Dios tan santo, tan puro, puede amar a alguien como yo, como nosotros. Y le agradezco a Dios porque todo lo que ha permitido en mi vida lo ha permitido para que caiga en sus brazos y me traiga con cuerdas de amor, me lleve a ese desierto donde no haya nadie más, en donde solamente pueda ser Cristo la suficiencia en mi vida y deje ídolos, ¿no? ¿Qué significa el pecado, las cosas de este mundo? Le agradezco porque me rescató de lo más vil, de lo más sucio y puedo testificar que Cristo en verdad perdona hasta el más vil pecador. Es la evidencia más grande en mi vida y el ser testigo de tu propia vida es lo que impacta porque tú puedes ahora testificar y compartir de que el Evangelio es la respuesta para nuestra vida y es la solución a todos nuestros problemas. Muchas gracias, Pastor Eric. Gracias, Israel. Amén, gracias por ese foro también. Bien, chicas, pues vamos a orar por terminar esta sesión. Entonces, voy a parar aquí la grabación